Bienvenidos a este canal. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos presenciado los acontecimientos más increíbles en cuanto al campo de la astronomía se refiere. Desde que se lanzó el primer satélite llamado Sputnik 1, pasando por la llegada del hombre a la Luna, hasta los eventos más recientes, como la primera imagen real de un agujero negro. Sin embargo, pese a los acontecimientos exitosos que hemos tenido como especie, existen muchos otros que, por desgracia, se ha cobrado vidas, y muchos de estos no han salido a la luz por culpa de los gobiernos, quienes no han querido dar a conocer estos casos. El día de hoy conoceremos uno de estos casos, en donde un grupo de 3 cosmonautas tuvieron una de las muertes más terribles y dolorosas cuando intentaban regresar a casa. Así que sin más que decir, acomódense, apaguen la luz y escuchen. Era el año 1971. En aquel entonces Unión Soviética, había sido testigo de la llegada del hombre a la Luna por parte del astronauta Neil Armstrong, de Estados Unidos en 1969. A raíz de esto, los soviéticos abandonaron la idea de llegar a la Luna y decidieron construir una estación espacial entre esos años, dando así, a mediados de abril de 1971, el lanzamiento del Salyut 1, su primera estación espacial en órbita. Luego de ese acontecimiento, los soviéticos lanzaron su misión espacial de acoplamiento, es decir, iban a mandar al espacio a un grupo de personas para habitar la estación y verificar que todo estuviera en orden. Esa misión espacial tuvo como nombre en clave el Soyuz 10. Sin embargo, pese al lanzamiento exitoso, los astronautas no pudieron entrar a la estación y tuvieron que regresar de emergencia. Debido al fracaso parcial del Soyuz 10, se tuvo que rediseñar el sistema de acoplamiento. La tripulación que viajó en esa misión se tuvo que cambiar debido a complicaciones de salud del líder del grupo, por lo que ahora las personas involucradas eran Vladislav Volkov, Georgi Dobrovolsky y Viktor Patsayev. Con una nueva tripulación y con las mejoras hechas a la nave espacial, el lanzamiento fue programado para inicios de junio y con el nombre en clave Soyuz 11, este sería uno de los acontecimientos más importantes de la historia de ese país. El Soyuz 11 se embarcó en un viaje de tan solo un día hasta la estación espacial Salyut 1, donde los 3 cosmonautas abordaron la estación espacial sin ningún problema. Esta misión era una que duraría 3 semanas, y dentro de la estación se llevaron a cabo varias actividades de manera rutinaria, en la que consistían en el cuidado de sus cosechas en la estación, revisión continua del equipo de cómputo, y checar que todo estuviera funcionando al 100%. Sin embargo, los problemas aparecieron desde el primer día. Uno de los cosmonautas, llamado Dobrovolsky, escribía en su bitácora que la tensión dentro de la estación espacial crecía cada día debido a múltiples problemas mecánicos dentro de la misma, pero también escribió que pese a lo estresante que era resolver estos incidentes, la amistad entre los 3 caballeros también crecía continuamente. Una vez finalizado la estancia de 3 semanas en la estación, los cosmonautas encendieron el motor de la nave para iniciar su viaje de regreso a la Tierra. Pero lo que no se imaginaban los 3 hombres es que serían sus últimos minutos de vida. Los acontecimientos que se desarrollaron dieron un giro rápido y trágico. Tras la expulsión de los otros módulos, la presión interna de la cápsula de la tripulación cayó rápidamente, provocando una rápida y peligrosa pérdida de aire de la Soyuz 11. En un intento desesperado por localizar la fuente de la fuga, Dobrovolsky y Volkov se desabrocharon de sus asientos. Sus rastreadores de salud registraron picos alarmantes en la frecuencia cardíaca mientras buscaban respuestas. Sin embargo, el tiempo no estuvo de su lado. En apenas 50 segundos, el pulso de Patsayev disminuyó a niveles alarmantes de falta de oxígeno, y en otros pocos segundos más, las vidas de los 3 cosmonautas se extinguieron trágicamente. El control de la misión en tierra seguía sin ser consciente de la gravedad de la situación. Cuando sus intentos de establecer contacto con la tripulación a través de la radio se toparon con un silencio inquebrantable, y pocos minutos después, el radar militar detectó la cápsula que descendía rápidamente, entrando en el espacio aéreo soviético. El ejército soviético se movilizó para buscar la cápsula. Los helicópteros de rescate la encontraron todavía en el aire. Al parecer el paracaídas aún funcionaba y su descenso fue normal y suave.
Todos los militares presentes en el lugar del descenso de la cápsula imaginaron un momento de triunfo total, esperando abrir la escotilla y dar la bienvenida a los cosmonautas a casa, por haber cumplido con un excelente trabajo y ser héroes de su nación. Sin embargo, la triste realidad era que los 3 cosmonautas habían muerto de manera horrible. Según reportes de la época, se les encontró marcas oscuras, parecidas a hematomas que cubrían sus rostros mientras la sangre se filtraba por sus narices y oídos. Todos tenían en sus caras expresiones de horror absoluto, como si hubieran sentido el peor dolor del mundo. A diferencia de otros casos de cosmonautas muertos, esta fue la primera vez que una nación tuvo que enfrentarse a la vergüenza, el horror y el escrutinio del mundo y del pueblo, debido a que la prensa ya estaba en el lugar de los hechos y tomaron múltiples fotografías del suceso, así que ocultarlo era casi imposible. Pocos días después del suceso, el gobierno dio un comunicado que decía que los cosmonautas habían muerto por asfixia. Investigaciones posteriores identificaron como causa del fatal incidente una válvula defectuosa que se había abierto inadvertidamente durante la separación de los módulos orbital y de instrumentos. Sin medios para reparar la fuga, los cosmonautas se enfrentaron a obstáculos insuperables. Los cosmonautas no pudieron identificar y detener dicha válvula antes de que se perdiera el aire. En las autopsias de los cosmonautas en el Hospital Militar Burdenko, revelaron que la pérdida de aire los llevó a tener una hemorragia cerebral, y eso, junto con pequeñas cantidades de sangrado debajo de la piel, oídos internos y cavidades nasales, fue lo que finalmente los mató. Este hecho fue tan escandaloso que gobiernos de otros países como el estadounidense se hicieron eco de la noticia e incluso dieron unas palabras de consuelo dichas por el propio presidente de en aquel entonces, Richard Nixon. El pueblo estadounidense se suma para expresarle a usted y al pueblo soviético nuestro más sentido pésame por la trágica muerte de los 3 cosmonautas soviéticos. El mundo entero siguió las hazañas de estos valientes exploradores de lo desconocido y comparte la angustia de su tragedia. Al final de todo, los cosmonautas fueron enterrados con honores, y en futuras expediciones al espacio, los soviéticos mejoraron la construcción de sus naves espaciales, dando así el fin de esta trágica historia, y ser uno de los pocos casos en donde el propio gobierno admite ante el público en general la muerte de 3 cosmonautas por culpa de la negligencia y lo apresurado de la misión. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas, le des me gusta y actives la campanita para que no te pierdas de ningún otro video. Eso ha sido todo. Gracias y buenas noches.